El panorama político, económico y social del mundo mesoamericano estaba dominado por gran número de señorías, es decir, pequeños estados o cuerpos políticos que tenían diferentes grados de autonomía. Muchos eran tributarios de la Triple Alianza, encabezados por México Tenochtitlan, pero por otros eran independientes. Eran las unidades básicas de la organización política prehispánica. El señorío mesoamericano se denominaba en náhuatl Altepetl. Algunos historiadores modernos han equiparado el Altepetl como una ciudad-estado, aunque los españoles se refieren a él como un pueblo. Casi todos los señoríos estaban encabezados por un gobernante o señor. En náhuatl se le conoce como Tlatoani. Los españoles lo tradujeron esta palabra como un cacique. Estas expresiones remitían a una organización política más desarrollada, estable y compleja de las simples tribus, clanes o jefaturas que había en la terminología colonial. Es decir, que cada pueblo tenía su cacique, equivalente a decir que cada Atlépetl tenía su tlatoani. Los señores recibían tributos y servicios variados según los usos o prácticas de cada lugar. Al tributario común se le llamaba Masehuali. Zempoala es un ejemplo de esos señoríos. Es totonaca por lengua y tradición, nahuatlizado por influencia o imposición cultural. La llegada de los santos. Llegamos al terreno donde los españoles impusieron un paradigma nuevo y contrapuesto al del pasado prehispánico, la evangelización. En este ámbito, la conquista pretendía alcanzar una redefinición absoluta en términos religiosos por parte de la población mesoamericana, y con ella una suerte de negación del pasado. Algunos historiadores han dado en llamar este proceso conquista espiritual. Sin embargo, tal concepto resulta engañoso desde la conquista y sus paradigmas políticos. El número de frailes que comenzaron la evangelización fue insignificante al principio, pero su influencia resultó enorme, no solo por la autoridad moral que se les reconocía, sino por la calidad humana y el empeño de los que arribaban en los primeros tiempos. Vinieron motivados por un movimiento renovador que sacudía a la Iglesia española, y en él se inspiraron para establecer un contacto íntimo con la población americana. Como las religiones prehispánicas se basaban en conceptos, símbolos y rituales ajenos a los cristianos, la tarea que los evangelizadores tenían ante sí no era fácil, ya que predicaban una religión excluyente. Algunos frailes creyeron lograr su meta con solo el ejemplo y la predicación, pero a poco, mientras el número de religiosos crecían en Nueva España hasta rebasar el medio millar. Los frailes lograron también compenetrarse de la sensibilidad de la población, lo que explica el acierto que tuvieron al elegir ciertas fechas y lugares para establecer los ritos cristianos, así como al acompañarlos de fiestas, piezas teatrales y cantos que la gente común disfrutaba enormemente y apreciaba como manifestaciones de convivencia y cooperación. En cuanto a la educación, los frailes no perdieron de vista la importancia de influir en los niños. Es difícil saber qué tanto lograron los primeros frailes, penetrar en la conciencia individuales, pues aunque obtuvieron resultados llamativos en cuanto a la asistencia a misa y la recepción de algunos sacramentos, eso no implicaba una conversión real. Muchos asistían a las ceremonias forzados por las autoridades de su pueblo, como cumpliendo una obligación asociada con el tributo u otras tantas que había. Todavía más difícil fue lograr el desarraigo de las religiones mesoamericanas. Durante 1 o 2 generaciones el cristianismo coexistió con ellas, aunque se les hostigó tanto que su práctica tuvo que volverse clandestina. Los religiosos se esforzaron mucho, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo, en buscar y destruir idolatrías ocultas. Con todo, infinidad de prácticas y creencias de contenido religioso, especialmente en el terreno de lo mágico, subsistieron aquí y allá, en algunos casos han llegado hasta nuestros días. Actualmente, el término colonialismo tiene una connotación justamente peyorativa. Se refiere a la presencia de un mecanismo de dependencia que solo beneficia al país colonialista, el cual se apropia de manera parasita y frecuentemente violenta de los recursos económicos del país colonizado. En este sentido, no cabe duda de que los movimientos de liberación nacional de los dominios coloniales han sido y son uno de los fenómenos más importantes de nuestra época.